Bueno, vamos a continuar nuestro estudio del libro de San Lucas, capítulo 10. Con el favor de Dios vamos a terminar este estudio del capítulo 10. Hemos estado un poco de tiempo en Lucas 10 y hay tanto ahí que sacar, tantas preciosas joyas, tesoros. Pero si Dios quiere, la próxima semana vamos a terminar con Lucas 10. Esta mañana vamos a tomar nuestro texto de capítulo 10, 25 al 37, y hemos titulado ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Dice así la palabra del Señor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Notemos primero, hermanos, que la respuesta a la pregunta de este doctor, de este intérprete de la ley, es la misma. Es la misma respuesta que le da Jesús. Por ejemplo, en versículo 28, le dice Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. De igual manera, en versículo 37, Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Y si se dan cuenta que en ambas ocasiones es el doctor, es el intérprete de la ley que responde correctamente. Jesús le hace la pregunta. Noten cómo Jesús, él hizo la pregunta inicial, recuerden, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, amigos, hace que él mismo conteste esta pregunta. Lo dice en versículo 26, que está escrito en la ley. Y después, a través de esta ilustración del samaritano, el levita y el sacerdote, la misma pregunta surge en versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Ahora, Jesús, la respuesta que da el Señor Jesús en versículo número 28, note versículo 28, San Lucas 10, 28, es la misma respuesta. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús, amigos, usa una palabra que nos enseña esto. Sigue haciendo esto para siempre. O sea, no es solamente una vez, no es solamente una ocasión de adorar al Señor Jehová, nuestro Dios, sino, amigos, continuamente, siempre haciéndolo. Requiere una obediencia completa y perfecta a lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Vamos a leerlo una vez más. Versículo número 27. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, lo que está escrito para siempre. Nadie lo puede cambiar. Por eso Jesús dice en otro lugar, vamos a San Marcos capítulo 12. En San Marcos 12, el Señor Jesús enseña que este mandamiento, el cual está compuesto de amar al Señor Jehová nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es el más grande. Es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? De todos, ¿cuál es el primero? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amigos, notamos en San Lucas, una vez más, regresemos a San Lucas, aunque esto no lo vemos en el español y no lo vemos en el inglés, Lucas, el médico, usa una frase que nos indica de dónde surge este amor, de dónde viene, cuál es su origen. En San Lucas 10 y versículo 27, el español dice: amarás al Señor tu Dios con. Pero esa palabra con, al igual que en versículo 27 dice: con toda tu alma, con tus fuerzas y con tu mente, es una frase que indica de dónde es ek. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde, amigos, surge este amor al Señor nuestro Dios? Primeramente surge del corazón. Y recuerden lo que hemos aprendido, lo que dijo en Deuteronomio: y Jehová el Señor, o Yahvé el Señor, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé tu Señor con todo tu corazón. Se requiere, estimados oyentes, estimado amigo, se requiere un corazón nuevo para amar al Señor, como dice aquí. No es un amor emocional, no es un amor, amigos, amigable. No, es un amor de propósito. Es un amor, amigos, al igual como dice: de tal manera amó Dios al mundo. Por eso, Lucas usa esta frase. Podemos leerlo de esta manera: amarás al Señor tu Dios ¿de dónde surge este amor? Del corazón. Nos indica de dónde procede, amigos, este movimiento. ¿Por qué, amigos? El corazón, regreso al versículo 27, el corazón, amigos, debe de amar ¿a quién? Al Eterno, a Yahvé, el yo soy. Solamente a Él. ¿Por qué? Porque es uno, no es dividido. Yahvé o Jehová nuestro Dios es uno y requiere, amigos, que le amemos en toda nuestra unidad. En versículo 27, corazón, alma, fuerzas y mente, totalmente, siempre. Ahora, este intérprete de la ley supone que lo ha hecho así. Que él está bien, que tocante a este mandamiento, él no ha fallado. Pero al igual que todo aquel que busca justificarse ante Dios, todo aquel que está perdido, amigos, erramos. Estamos en error. Es imposible.
Es imposible que el hombre caído ame siempre, todo el día, todo el tiempo a este Dios grande, inmenso, eterno. Es imposible. Pero Él supone eso. Este es un Dios, versículo 27, no solo es el eterno, sino es un Dios personal. Es tu Dios. Es el soberano. Por eso se requiere todo, note versículo 27, cuando se refiere al corazón, alma, fuerzas y mente, se refiere a todo el ser, toda tu humanidad, amar al Señor siempre. Pero note también, el mismo versículo 27, esta pequeña letra, la Y griega, y. Ahora no es opción. No es opción. Es al contrario, la palabra y añade a lo que se ha dicho anteriormente. ¿Qué añade el Señor? No está separado, amigos, sino juntamente con amar al Señor, dice Jesús, a tu prójimo como a ti mismo. No necesitamos que decir mucho tocante a eso, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros se ama a sí mismo. Porque nos cuidamos a nosotros mismos, cada uno de nosotros. Así que no dice amarás a tu prójimo como al Señor, sino amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Dice la Escritura en otro lugar que ningún hombre odia a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cada uno de nosotros hace eso. Cuidamos este cuerpo, cuidamos bien, ¿verdad? Ahora, note lo que dice en otro lugar la palabra en el libro de Santiago. Quiero establecer esto antes de continuar con la ilustración. Y de ninguna manera pensamos que estamos hablando o diciendo o exponiendo todo lo que dice este mandamiento, ¿ok? Nada más un trasfondo para entender por qué la ilustración del samaritano, la cual muchos han mal interpretado. En Santiago 2, dice Santiago 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Vamos a suponer, eso es verdad, la palabra sí nos dice, vamos a hacer una hipótesis. Vamos a decir, si de alguna manera has cumplido este mandamiento, siempre bien lo has hecho. Pero, versículo 9. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Bueno, entonces nada más he quebrantado parte de la ley, un mandamiento, ¿no? Aquí dice Santiago, quedáis convictos por la ley como transgresores, versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, una tilde, solamente, se hace culpable ¿de qué? De todos los mandamientos. Incluye el amar que a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, regresemos a nuestro texto. Y podemos añadir Romanos 3, no lo voy a hacer al momento, pero regresemos a San Lucas capítulo 10. Ahora, teniendo esto en mente, viene este doctor, este intérprete de la ley, ¿verdad? Y se encuentra que Jesús le ha atrapado, si decimos de esa manera. Se encuentra como Nicodemo ante un dilema. Aquí está un maestro de la ley, ha venido a este maestro y se encuentra que se ha quedado callado porque Jesús ha respondido bien. Entonces, versículo 29, se quiere justificar. O sea, esta es la razón por la cual hice esta pregunta. Pero no note que no cuestiona
Note bien la escritura, versículo 29. No cuestiona quién es Dios. ¿Se dan cuenta? No cuestiona, amigos, qué significa amar a Dios. No, o sea, amigos, él en su mente piensa, estoy bien con Dios. Él piensa que ha guardado los mandamientos perfectamente. Pero la realidad es esta, amigos. Nosotros no podemos justificarnos ante Dios. Lo tratamos, lo intentamos. Cuando pecamos, es lo primero que hacemos, es tratar de justificar nuestro pecado. Amigos, el término justificar es un término forense, un término legal. Lo hice, ¿por qué? Y llena tú ese blanco. Tú también lo haces y por eso yo lo hice y quedas justificado ante tus propios ojos, pero no ante Dios. Estuve pensando quién fue el primer filósofo. Todos por naturaleza somos buenos filósofos en nuestro estado caído. Queremos justificar nuestro estado caído. Y quizás fue Adán, pero seguro fue Caín. Cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él, sabiendo que había dado muerte a Caín, dijo, ¿acaso soy el guardador de mi hermano? Aquí este intérprete hace lo que cualquier ser perdido haría. Tratar de justificarse, tratar de evadir la respuesta obvia. Cuando viene la ley, y el propósito de la ley no es justificar al hombre, nunca ha sido eso. Si no encontramos lo que dicta Romanos capítulo 3, por favor. En Romanos 3 y versículo 19. Recuerden que los intérpretes, los doctores, los fariseos, los saduceos son los que se justificaban ante los hombres. Pero Jesús dijo, pero Dios puede ver tu corazón. Dios puede ver tu interior. Es el mismo Dios hoy. Te ha cambiado Dios. Oh Dios, ve tu corazón esta mañana. Y ante este Dios no te puedes esconder. Es el eterno, es Yahvé de los ejércitos. Romanos dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es lo que está enseñando Jesús a este intérprete de la ley. Ninguna obra que tú hagas, no importa el número, no importa qué tan buen deseo tengas, no importa cuánto llores, no importa cuánto te arrodilles, cuántas millas camines sobre tus rodillas, alcanzar a un supuesto Dios, no te pueden justificar ante Dios. No pueden. Es trampa, es laberinto de las obras. Especialmente estimados oyentes, especialmente en nuestro trasfondo, ¿verdad? Muchos venimos de un trasfondo del catolicismo, del romanismo. Que si hacemos tal promesa y la cumplimos, que si hacemos esto, que si nos arrodillamos, que yo lo he visto, he sido testigo, amigos, personas que kilómetros en sus rodillas tratando de guardar una promesa, pero amigos, el Dios que ellos adoran es semejante a ellos, no los escucha, no los ve, nada amigos, no los puede palpar, pero ese no es el Dios de las Escrituras. A través de las obras, versículo 20, Romanos 3, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley. Pienso yo que este intérprete llegó a esta convicción, al igual que el Señor te ha traído a ti en momentos en convicción.
En lugar de aceptar tu estado perdido, te justificas ante Él. Ay de ti. Ay de ti. Seamos como David. Ahí en ese mismo libro a los Romanos, capítulo 3, citando del Salmo 51, pero vamos a leer Romanos 3 solamente. Dice versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esa fue la confesión de David. Ante ti solamente he pecado, ante ti, para que seas juzgado como recto cuando seas juzgado. Este intérprete de la ley trató de justificarse ante Jesús. Ahora, regresemos a el Nuevo Testamento, pero vamos al libro de San Mateo. Una enseñanza común en ese día encontramos en Mateo capítulo 5, y por eso surge la pregunta de este abogado, de este intérprete. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo de amar entonces, verdad? Porque había una enseñanza, la encontramos en Mateo 5, la cual ellos mismos inventaron. No es bíblico lo que ellos inventaron, pero lo aceptaban, la tradición de los hombres. Como dicen algunos, voz del hombre, voz de Dios, no necesariamente. No, Señor. Por eso está escrito, por eso tenemos 66 libros escritos. Ahora Mateo 5, 43, Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ahora, eso no es lo que enseñaba, amigos, el Antiguo Testamento, y lo voy a comprobar pronto. En el libro a Éxodo, mira, Éxodo, pronto. Versículo 3 y 4, Éxodo 23. Éxodo 23, versículo 3 y 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvelo a llevárselo. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Note claramente, dice, tu enemigo. Ahora, siendo abogado, intérprete de la ley, conocía los 5 libros de Moisés. Amigos, no era un neófito, no era alguien que no estaba experimentado. Conocía la ley en la letra solamente. ¿Por qué? Jesús dijo, ellos omiten, dejan fuera lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? El juicio, la misericordia y la fe. Es lo más importante. Y ellos expresaban el amor a aquellos que también los amaban. Tú me amas, yo te amo a ti también. Pero no a sus enemigos. El amor que ellos tenían excluía a quién? A los gentiles. Especialmente a los gentiles. Pero se aplicaba más a los samaritanos. A esos que no eran ni judíos, ni gentiles, eran media raza. Amigos, los judíos odiaban a los samaritanos
Y también los samaritanos odiaban a los judíos. Había un odio entre ellos. Por eso Jesús usa esta ilustración. Bueno, tú dices que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Vamos a ver cómo lo has demostrado. Es el mismo punto. Regresemos a San Lucas. San Lucas 10. En Lucas 10 es el mismo punto que ya estableció el Señor Jesús basada en la primera pregunta. Es el mismo punto, son los mismos puntos. Nadie puede amar al Señor Jehová con todo su corazón, etcétera, etcétera. Y nadie puede hacer lo que hizo este samaritano. Nadie lo puede hacer. Vamos a comprobarlo. Pero lo que sí nos enseña esta ilustración que encontramos en versículo 30 al 36 es como los hombres se justifican a sí mismos. El ejemplo del sacerdote y el ejemplo del levita. También nos muestra claramente quién fue el prójimo de quién. Pero también nos enseña que nadie puede hacer esto perfectamente siempre. Era el propósito de esta parábola. Enseñar a este maestro su estado perdido. Estás perdido. Ahora no sé qué sucedió con este hombre. No sé si el Señor lo salvó después, no sé. Pero en versículo 30, pronto no vamos a leer la historia, no vamos a elaborar mucho. Pero dice versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén y a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Note que es exactamente lo contrario de amar a tu prójimo, ¿verdad? Es totalmente contrario. En lugar de amarle, lo roban. En lugar de amarle, lo despojan, lo hieren y no satisfechos, intentan quitarle también la vida. Estimado hermano, la peor bestia que existe en este mundo es el hombre sin Dios. Es el hombre sin Dios. Este camino que menciona Jesús se le conocía como el camino de sangre. ¿Por qué, amigos? Porque era conocido que había ladrones. Así como en San Antonio, ¿verdad? Hay caminos que ni nos acercamos de noche, algunos de día. En México, ¿verdad? También hay calles, carreteras, las cuales solos no nos gustaría andar. Hay peligro. Así sucedió este día. Este hombre desciende y note el versículo 31. La palabra dice en inglés por suerte o aconteció. Ahora sabemos que no hay tal cosa como buena o mala suerte. No es así. Todo, hermanos, sucede porque Dios así lo quiere. Todo. Pero note que vienen dos, los cuales supuestamente están muy cerca de Dios. 31 y 32 nos hablan de un sacerdote y un levita. Y pasan ahí por suerte. Esto es, nos da a entender la escritura que si nadie hubiera pasado por ese camino, nadie se hubiera dado cuenta. Este hombre está medio muerto. Pero por casualidad pasó este sacerdote. El sacerdote, no cabe duda, versículo 31, ha hecho su deber, ha alabado a Dios, ¿verdad? Ha descendido de Jerusalén a Jericó y viene por ese camino. ¿Qué sucede? Versículo 31. Y se pasó de largo. Se alejó lo más lejos posible porque según él
Nadie se dio cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Soy yo solamente en el camino? ¿El hombre está medio muerto, está allá? Nadie se dio cuenta. Se te olvida que hay un Dios el cual todo lo ve. Los ojos de Yahvé o Jehová están por todo lugar viendo el bien y viendo el mal. Segundo, viene el levita, versículo 32. El levita es alguien que sirve en el templo. Él hace todo, amigos, lo que se requiere de sacar las cenizas del templo, de hacer el aseo del templo, preparar la leña, etcétera, etcétera. O sea que está ahí junto al sacerdote y él como que hace algo más que el sacerdote. Versículo 32 dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, como que se acerca a ver al hombre y aún pasa al otro lado. O sea, hermanos, no fue movido a misericordia. No fue movido a compadecerse de este hombre. Y aquí es donde pienso yo que viene la manera en que se justifica el hombre. Pues ya, ¿qué puedo hacer? Ya está medio muerto, ¿right? ¿De qué sirve si le ayudo? O quizás vengan los ladrones y me pesquen a mí. O sea, varias maneras de justificarse. El punto es que él también pasó de largo. Estos dos son ejemplos de aquellos que se justifican a sí mismos. Porque, note, Jesús no dice que era un samaritano el que cayó bajo ladrones, sino fue uno de sus compatriotas, uno de sus mismos, un judío. Ahora, si ellos no les importa, no tienen misericordia, no tienen compasión de uno de sus propios, mucho menos de un gentil, mucho menos de un samaritano, que se muera. Versículo 33. Pero un samaritano. Pienso cuando Jesús dice esta palabra samaritano, se eriza el cabello de ellos. Recuerden, odian a los samaritanos y los samaritanos odian también a los judíos. Pero el Señor usa esto para atraer su atención. Porque hay esta hostilidad. Como dijo la mujer samaritana, los judíos y los samaritanos no se tratan. Aún la mujer samaritana le dice eso a Jesús. O como dijo en otro lugar la palabra, cuando vieron que Jesús hablaba con la mujer samaritana, se maravillaron de que hablara con una mujer y samaritana. O recuerden el capítulo anterior cuando Jesús, amigos, llega a esta aldea de los samaritanos y le rechazan, dicen los discípulos, vamos a rostizarlos a todos. Hay un odio, una hostilidad. Aún a Jesús se le acusa de que es samaritano y tiene demonio. Como que ser samaritano es peor que tener un demonio. Claro, en su mente, versículo 33, cuando llega este samaritano, dicen, él no va a tener compasión de este judío. No va a enseñar misericordia, es judío el caído y este es un samaritano. De seguro el samaritano va a pasar de largo, pero no es así. Porque dice el texto, iba de camino al igual que los demás. Vino cerca de él y viéndole. He ahí, note, versículo 33. ¿Cuál es la diferencia? Splagnazo. Sus entrañas fueron movidas, el interior. Los griegos usaban esa frase, amigos. ¿Sabes que cuando uno se enoja, se enojan ustedes? Bueno, de vez en cuando, ¿verdad? O cuando alguien siente una fuerte emoción, las entrañas siente uno aún como agrio en la garganta, ¿verdad?
como se mueve todo lo interior. Si te enojas de verdad o si amas de verdad, lo interior se mueve. Es la frase que usa aquí. Cuando este samaritano vio a este pobre hombre, todo su interior, todas sus entrañas fueron movidas a misericordia. Al igual que Jesús, cuando vio a la multitud, recuerdan, tengo compasión de ellos, porque son como ovejas que no tienen pastor. Todas sus entrañas, todo su ser. ¿Se dieron cuenta de esto y lo que dijo en versículo 27? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, todo tu interior. Este samaritano, al ver a este judío caído, fue movido a mis... Pero no paró ahí. Y voy a elaborar esta mañana, vamos a terminar, pero voy a elaborar. Amigos, el tener compasión no es suficiente al decir, oh, pobrecito. No es suficiente. Porque muchos ahí, oh, pobrecito, voy a orar por ti. No, amigos, fue movido a misericordia. Y note versículo 34. En diferencia, se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, un remedio, ¿verdad? Homeopático. Lo pone en su propia cabalgura, se abaja el samaritano, sube a este hombre medio muerto. Él camina. Y note versículo 34. Lo lleva al mesón y cuida de él. Y no cabe duda, este hombre tiene dinero, tiene recursos. Pero no se lo da a alguien más, sino dice, él personalmente cuida de este hombre que ha caído bajo manos de ladrones. Esto, bueno, muchos de nosotros ahí, ok, all right, ya, con eso ya. No. Sigue más. Note versículo 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios. Ahora, ¿qué son 2 denarios? Bueno, cuando trabajabas todo el día o eras soldado, te pagaban 1 denario por día. Así que es el saldo de 2 días. Pero el quedarte en un hotel con lo que pagó este hombre era suficiente para 2 meses. 2 months. Le pagó de avanzado 2 meses, no solo quedarse, la comida también. Eso, wow. Ni conoce al judío. Es extraño al judío. Pero no solo eso, le dejó la tarjeta de crédito al que cuida del mesón. Note versículo 35. Le dijo, cuídamelo todo lo que gastes de más. Amén. ¿Harías tú eso? ¿A un desconocido? ¿Llevarlo a un hotel? ¿Cuidar sus heridas y dejar la tarjeta? Mira, todo lo que gaste, ahí ponlo en mi cuenta. No. Porque desconfiarías del dueño del hotel. Ay, hombre, después que te fuiste se alivió y comenzó a comer. Y mira, pero ese es el punto. Nadie hace esto. No solo una vez, siempre. Siempre. Note, cuídamele. Todo lo que gastes de más. Ya le había dado 2 meses de avanzado de pago. Yo te lo daré cuando regrese. Y por eso, versículo 36, este es el punto final, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Ya hizo todo este hombre. El punto es esto. ¿Hasta qué punto lleva el amar a Dios a este samaritano?
Y ese es el punto que te hago esta mañana.